Bueno, saludos estudiantes de la Cátedra de Relaciones Humanas de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo andan ustedes? Les mando a todos mis saludos. Bueno, vamos a trabajar con temas de la unidad número 1, que es la que estamos trabajando. Nosotros en las últimas clases terminamos como de ver distintos modelos teóricos que tratan de dar cuenta de distintos aspectos del comportamiento humano, ¿sí? Del comportamiento humano. Nosotros en esta materia aspiramos a elaborar, desarrollar una mirada comprensiva del por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos, nos conducimos como nos conducimos, es decir, como tratar de construir saberes ligados a el campo disciplinar que es el de la psicología. Y hemos visto la diversidad de modelos teóricos que existen al interior de ella. Como he hecho una readecuación del programa, hemos retirado algunos de los textos y en esa retirada hemos perdido hemos perdido algo que para mí es importante, pero bueno, lo voy a resumir acá también, aunque no lo vean necesariamente escrito en los textos, pero hemos perdido esa posibilidad de reflexionar más en profundidad sobre lo que se denominan los paradigmas mecanicistas, organicistas y contextualistas dialécticos, ¿sí? Hemos perdido un texto en donde se trabajaban un poco más esos conceptos, pero yo los recupero porque hemos visto ideas teóricas, por ejemplo, del conductismo, hemos visto ideas teóricas del psicoanálisis o hemos hablado de aspectos de la teoría de Piaget y también algo hablamos de algunas ideas de Vygotsky, lo importante del contexto y los procesos educativos. Bueno, cada autor, cada teoría en el campo de la psicología, aun cuando uno perciba que son tantas y tan distintas y tan diversas, guarda relación con épocas históricas en las que surgieron, ¿sí? Con épocas históricas en las que surgieron, con contextos sociales en los que surgieron. Entonces, por ejemplo, el conductismo emerge fundamentalmente con Watson en Estados Unidos, el psicoanálisis con Freud en Europa, o Piaget también es un teórico europeo, Vygotsky en el siglo XX, en el contexto de la Unión Soviética, en el contexto de la emergencia justamente de modelos políticos como son los socialistas, comunistas. Entonces, cada teoría tiene que ver con épocas, cada teoría tiene que ver con lugares y cada teoría en algún punto colabora con la construcción o responde a un momento y a una época histórica en donde hay ciertas miradas de los fenómenos que podrían como ordenarse dentro de esto que se llaman grandes como metamodelos del desarrollo, que son los metamodelos más mecanicistas, los metamodelos más organicistas o los metamodelos más contextualistas dialécticos. ¿Qué quiere decir esto? Así como diciéndolo en forma más o menos simple. Que en las disciplinas científicas como que nosotros vemos las cosas desde determinados paradigmas. Paradigmas quiere decir como modelo. Paradigma tiene que ver con una forma como de conceptualizar las cosas, que es casi como una posición más filosófica que de otra manera, ¿sí? Cuando uno tiene un metamodelo más, un paradigma más como mecánico, más mecanicista, bueno, esto tiene mucho que ver con momentos en donde las disciplinas científicas se consolidan y se piensan a sí mismos en términos de un paradigma positivista, es decir, el mecanicismo guarda mucha relación con la conceptualización del mundo y de su funcionamiento como si fuese una máquina. Estímulos, respuestas, las cosas que podrían llegar a ser entendidas en sus mínimos detalles si no fuésemos reduciendo hasta las formas más
más simples de organización de la materia, por ejemplo, es decir, como si nosotros, por ejemplo, pudiésemos reducir los fenómenos psicológicos a los fenómenos biológicos, los fenómenos biológicos a los fenómenos físico-químicos, ¿se comprende? Si nosotros fuésemos como haciendo una mirada reduccionista para tratar de entender los fenómenos, podrían ser interpretados en unidades cada vez más reducidas, más pequeñas. Bueno, y si llegásemos entonces a las leyes de funcionamiento de la materia en todas sus dimensiones, quizás podríamos llegar a explicar también toda otra serie de fenómenos de mayor complejidad. Bueno, esa sería como una mirada donde filosóficamente vos estás entendiendo los fenómenos de maneras mecánicas. Otra perspectiva distinta es, por ejemplo, la perspectiva del psicoanálisis, en donde los fenómenos son entendidos más bien a partir de los impulsos internos que gobiernan el comportamiento, que gobiernan la conducta, que gobiernan nuestras vidas. Y la idea ahí más bien es, en el organismo están las claves de los impulsos y de las motivaciones para el comportamiento humano. Y entonces es la idea más bien la de un organismo que tiene como un programa que está definiendo y marcando cómo van a ser los comportamientos, cómo van a ser los procesos de desarrollo. Y la metáfora acá ya no sería la de una máquina, sería más bien la de un organismo vivo, como con partes, como con despliegues, como con cambios cualitativos. Ahora bien, estos modelos todavía no incorporaban mucho a la hora de entender los fenómenos humanos el contexto de tu desarrollo, el contexto en el cual se produce el proceso de desarrollo humano. Y entonces ahí es cuando nosotros vemos que hay otra serie de autores que el foco no lo ponen tanto ni en el contexto ni en el organismo, sino que lo ponen en una interacción del organismo con un contexto histórico concreto, con un contexto histórico único, que sería como el contexto en el que dialécticamente se va a producir una emergencia por cuestiones que son absolutamente particulares de ese lugar, de esa época, y que van a marcar desarrollos y que van a marcar aspectos de una manera muy singular, pero definido sobre todo por cuestiones que son del orden de lo contextual, ¿sí? Bueno, poder entender que hay distintos como paradigmas dando vueltas y que son distintos es un primer paso. ¿Por qué digo es un primer paso? Porque cuando uno se va metiendo al mundo social, cuando uno se va metiendo en el campo del saber, uno tendría que tratar siempre de hacerse esa pregunta. Bueno, ¿y estos saberes de dónde vienen? ¿Quiénes los han construido? Respondiendo a qué momentos históricos, respondiendo a qué contextos socioculturales. La fuerza de los modelos contextualistas dialécticos y la necesidad de que nosotros tengamos en mente que para entender mejor los fenómenos humanos tenemos que enriquecernos con modelos contextualistas dialécticos, guarda relación con lo que es también esta época histórica, en donde es en estos últimos años que han logrado consolidarse con mayor fuerza las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias del hombre. Todavía los modelos más mecanicistas y los modelos más organicistas responden a contextos históricos en donde las ciencias físicas, físico-químicas y biológicas tuvieron una impronta muy grande y tuvieron una incidencia muy grande en los modos de entender casi todos los fenómenos humanos. Y por supuesto que esas improntas colaboraron mucho a construir una mirada más bien maduracionista del desarrollo humano, más innatista, más biologicista en muchos aspectos, y eso en algún punto es lo que se empieza como a cuestionar cuando empiezan, como quien dice también, a emerger la idea de que el fenómeno humano está muy, muy determinado también por factores del orden de lo cultural, de lo sociohistórico, del contexto histórico en el cual a vos te toca vivir. Yo con esto no estoy diciendo que acá haya teorías mejores y peores. Estoy diciendo que acá hay
historias y hay emergencias de modelos teóricos en cada momento histórico que han ido justamente enriqueciendo la mirada que podemos llegar a tener de los fenómenos. Y que hay miradas más complejas que son las que vamos a ir logrando, que aspiramos a ir logrando cuando en nuestros modos de entender los fenómenos humanos incorporemos siempre el contextualismo histórico y el contextualismo dialéctico para entender muchos fenómenos humanos, ¿sí? Y sobre todo en el proceso de desarrollo, es decir, los cambios que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida, nosotros esos cambios los vamos a tratar de entender justamente como asociados no solamente a factores biológicos, sino a factores socio-históricos culturales. De repente, tanto el conductismo como el psicoanálisis como la teoría de Piaget tuvieron una tendencia a centrarse más en aspectos más bien invariantes de la condición humana y tratar como de llegar a universales explicativos del comportamiento humano, y por ese mismo énfasis en tratar de acercarse a lo universal, quizás perdieron un poco el foco en poder percibir también lo particular o lo singular que es el desarrollo de los seres humanos según los medios o los lugares y los contextos en los cuales esos procesos se desarrollan. Entonces, no es que haya teorías mejores o peores, sino teorías que tienen como posiciones filosóficas distintas y modos de entender la realidad humana de maneras distintas y que tenemos que tratar de identificarlas bien a todas y ver cómo cada una responde también a un determinado modelo de entender los fenómenos que también es distinto, ¿sí? Voy a dar como un ejemplo a ver si todavía esto por ahí es más claro y por ahí más vinculado también a nuestras áreas o en la disciplina en la que ustedes se están formando, el campo de la bibliotecología. Pero si yo, por ejemplo, les diese un concepto importante como es la cuestión de la inteligencia, el concepto de la inteligencia, yo podría tener de la inteligencia, y de hecho circulan, digamos, distintas conceptualizaciones con respecto a la inteligencia, y si yo entiendo que la inteligencia es nuestra capacidad de interactuar y de resolver los problemas que nos va planteando la existencia y de adaptarnos al medio, yo podría tener una conceptualización de la inteligencia, por ejemplo, más de corte innatista, y cuando digo innatista me refiero a pensar que la inteligencia es algo que varía en las personas básicamente por una cuestión genética y que hay personas que nacen más inteligentes y personas que nacen menos inteligentes, ¿sí? Y es algo que está bastante naturalizada esa visión de la inteligencia, consolidada y cristalizada, por ejemplo, en frases o en dichos como puede ser, seguramente lo han escuchado alguna vez, lo que natura non da, Salamanca no presta. Esa expresión, lo que natura no da, Salamanca no presta, Salamanca es la Universidad de España. Entonces esa expresión tiene que ver como con una idea de que, bueno, mira, si naciste medio brutito, si sos medio lenteja, si no te da, si sos Durango, aunque vayas a la universidad, lo que natura no te dio, la universidad no te lo va a poder dar. Fíjense qué brutal la concepción que hay por detrás de una expresión de esa naturaleza. Lo sepamos o no lo sepamos, estamos teniendo una conceptualización innatista y biologista de la inteligencia si repetimos ese tipo de frases. Las visiones innatistas, las visiones biologicistas, lo que empiezan es como poner el foco en factores biológicos y en factores innatos para entender el comportamiento humano. Y una perspectiva así, sobre todo, es una perspectiva bastante escéptica de la posibilidad de que las intervenciones culturales o de que las acciones culturales, las acciones de contextos puedan incidir en un cambio, por ejemplo, en esta dimensión comportamental. Esa idea, por ejemplo, es una idea profundamente batallada por Vygotsky. Vygotsky es justamente ya de los autores contextualistas dialécticos que empiezan a poner el foco en cómo nuestros desarrollos intelectuales no están tan marcados o no están muy marcados por aspectos biológicos. No es que no haya aspectos biológicos en juego, sí los va a haber, pero no
está tan definido por aspectos biológicos, sino que está muchísimo más definido por la riqueza y complejidad del contexto sociohistórico y cultural en el cual vos has nacido, las posibilidades que has tenido, las interacciones con un sistema educativo, las interacciones con tutores, las interacciones con una comunidad que es más o menos compleja y que va a ser mucho más determinante para tu desarrollo de capacidades intelectuales que una herencia biológica. ¿Sí? Bueno, una discusión como esa es una discusión que digo, mucha gente se da y que tal vez no tiene en mente que por detrás de esas discusiones es que estamos respondiendo quizás a paradigmas con los cuales hemos vivido o que nos han enseñado o que se han transmitido y que uno tal vez no ha puesto nunca en tela de juicio, ¿sí? Digo, no hace falta que todo haya sido formación sistemática. Muchas de estas influencias son influencias que hemos tenido nosotros a lo largo de la vida. Si nosotros íbamos a la escuela y alguna maestra nos decía, ay no, es que usted fulanito, lo que el Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no presta, aunque no lo supiésemos, ese docente que estaba interactuando con nosotros tenía una mirada de nosotros y de nuestro desarrollo intelectual que respondía a un determinado paradigma, aun cuando ese docente tampoco ni siquiera supiera que respondiera a ese paradigma. Resumiendo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que justamente una formación conceptual como la que vamos tratando de dar, que vamos tratando de tener en esta materia, tiene que ver con que uno se pueda preguntar, que uno pueda ser un sujeto que se pregunte de dónde vienen los conceptos, por qué pensamos lo que pensamos, ¿sí? ¿Por qué conceptualizamos las cosas de determinadas maneras? Si yo creo que los adolescentes o los chicos leen o no leen, ¿qué concepción tengo yo de lo que es la lectura, del por qué se produce o el por qué no se produce, o por qué produce placer o no, o por qué la gente realiza ese comportamiento o no lo realiza? Bueno, y en todas esas respuestas a mí lo que me va a interesar, en las preguntas que nos hagamos, pero en la respuesta que nos empecemos a brindar, es que nosotros siempre podamos empezar siempre a incorporar el factor contextual y dialéctico a la hora de entender los fenómenos humanos. Los fenómenos humanos constituyen emergencias singulares en lugares y en épocas que los empiezan como a definir, ¿sí? Porque el contexto de época define muchos aspectos del comportamiento humano, ¿sí? Hace poco la Escuela de Bibliotecología cumplió 60 años. ¿Por qué emerge la bibliotecología hace 60 años? ¿Por qué se constituye una escuela hace 60 años? ¿Qué condiciones contextuales estaban dadas para que eso ocurriese? ¿Cómo se fue transformando la bibliotecología en estos años? ¿Cómo se fue transformando la escuela? ¿Cómo se fue transformando la sociedad? Si uno empieza a ver, todo el tiempo los factores contextuales e históricos están incidiéndonos en ayudarnos a entender el por qué acontecen las cosas que acontecen. La psicología clásica en general fue una disciplina muy centrada en el desarrollo individual, pero en estos últimos años es como que estamos cada vez más interpelados y cada vez tenemos más la necesidad de incorporar aspectos sociológicos, antropológicos, es decir, tenemos que incorporar cada vez más las visiones de las ciencias sociales más amplias y tener una visión cada vez más amplia de los fenómenos humanos culturales para poder también entender el comportamiento más singular de las personas. Bueno, eso es un proceso histórico. Las ciencias sociales han emergido históricamente después que las ciencias naturales o que las ciencias físico-químicas. Entonces estamos justamente en un momento que es como un momento en donde paulatinamente vamos cambiando los paradigmas con los cuales entendemos los fenómenos. Hasta hace pocos años había un paradigma muy innatista de la inteligencia. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Si naciste con estrella, bien, y si naciste estrellado. O la inteligencia como la idea de un don. Bueno, ya hoy por hoy, esos paradigmas y esas miradas están fuertemente cuestionadas y estamos cada vez más cerca de poder empezar a naturalizar más el concepto de que el desarrollo humano es algo que acontece más definido por aspectos que son del orden de lo contextual, de lo social,
de lo histórico, que son profundamente determinantes de nuestro comportamiento, ¿sí? Ustedes tienen un texto de Daisy Krasemian y de Lombardo, son investigadores de la Facultad de Mar del Plata, que es muy lindo porque justamente es un texto en donde muestra y detalla este cambio paulatino de paradigmas, en donde hemos ido pasando de los modelos más innatistas y de los modelos más biologicistas a modelos cada vez más psicosociales y sociales, en donde les van a ir mencionando como una serie de autores clásicos de la psicología que son los que fueron posibilitando este pasaje, este cambio de paradigmas, hasta que se ha ido desarrollando, digamos, esta idea de el curso de la vida, ¿sí? El curso de la vida como modelo teórico para entender cómo son los cambios que se van dando a lo largo de nuestro desarrollo, ¿sí? Entre los conceptos importantes que aparecen entonces a la idea de estos autores, es decir, de cómo es que se va produciendo los cambios en nuestros comportamientos a lo largo de nuestras vidas, ellos van a empezar a hacer una distinción importante que es la distinción entre las edades y las épocas, ¿sí? Las edades y las épocas. El comportamiento humano cambia, pero no solamente cambia asociado a la edad, sino que los comportamientos humanos también cambian según las épocas históricas de las cuales nosotros estemos hablando. Y nosotros entonces vamos a tener que hacer como un interjuego entre edades y épocas. Hay aspectos del desarrollo que se asocian fuertemente a la edad. Esperen que voy a borrar esto y me voy a ir directamente a desarrollar esta idea. Las normativas, la idea de las normativas de edad, las ideas de las normativas de época. Ahí está la idea de la cohorte, que vamos a explicar de qué se trata. Y hay aspectos en el desarrollo humano que son no normativos, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de desarrollar estas ideas que me parecen importantes. Nosotros a lo largo de nuestras vidas, y los seres humanos a lo largo de las distintas épocas, vemos moldear nuestro comportamiento por distintos tipos de factores, biológicos, psicológicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, hay aspectos entonces que son fácilmente explicados porque se asocian a edades, ¿sí? ¿Por qué? Porque una normativa quiere decir que es como algo esperable, es una norma, es esperable que ciertas cosas vayan aconteciendo a ciertas edades. Y hay aspectos que están más programados, ya sea porque la programación es biológica o porque la programación es social, pero hay programaciones biológicas y programaciones sociales que están asociadas a la edad. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay programaciones biológicas que nos ayudan a entender por qué, por ejemplo, los seres humanos empezamos a caminar al año o desarrollamos el lenguaje a partir del año y las capacidades semióticas y la posibilidad de ir teniendo entonces capacidades para dibujar o capacidades para hacer juegos simbólicos y tienen que ver con factores biológicos y sociales, por supuesto, pero que están asociados a la edad o porque hay programas biológicos para que cierta revolución hormonal se produzca a los 12, 13, 14 años, o hay programas que nos ayudan a entender, programas biológicos que nos ayudan a entender por qué se va produciendo un decrecimiento de la funcionalidad de nuestros órganos a partir de los 30 años, como quien dice, es decir, cuando ya se pasó cierta etapa como de madurez biológica ligada a la capacidad reproductiva y después ya empieza como una merma en nuestras capacidades de nuestros sistemas de órganos, o hay programaciones sociales que nos ayudan a entender por qué, qué sé yo, es esperable que se estén instruyendo y educando a las personas en determinadas etapas de la vida o que las personas estén asumiendo ciertos roles sociales como los familiares y laborales en determinadas etapas, en determinadas edades, o que se estén retirando de la vida productiva hacia los 60 años también en determinados contextos. Es decir, ¿por qué? Porque parece ser que también hay programas que son sociales, que van definiendo qué es la norma que pase en determinadas edades de la vida. Bueno, entonces,
hay influencias en el comportamiento humano que son normativas, es decir, que son como esperables y que se asocian a la edad. ¿Y qué hace? Que las personas, más allá de los lugares o más allá de las épocas, en ciertas edades son esperables que pasen ciertas cuestiones, ¿sí? Bueno, hay otras normativas que no están asociadas a la edad, a la cronología de la edad, sino que están asociadas a la época histórica en la cual a vos te ha tocado vivir. Entonces, cada época histórica, cada época, tiene también sus propias pautas o tiene también sus propias normas, tiene sus cosas esperables a partir de esa época, de ese lugar, de ese contexto, que hace que haya normativas que sean muy variables según los momentos históricos. Es decir, casarse era la normativa de casarse tempranamente, casarse por ejemplo a los 18, 20 años, era la normativa esperable para prácticamente todas las mujeres en Argentina en el año 1910. ¿Sí? Es decir, el proyecto de vida de mis abuelas era encontrar un buen partido y poder matrimoniarse. Esa era básicamente la normativa de una determinada época en un determinado lugar, ¿sí? Hoy la normativa es distinta, entonces entre los 20 y los 25 la gente en general no está pensando en casarse y ya no es la norma de época tampoco justamente estar pensando la vida como en términos de solamente desarrollo familiar, solamente casarse y tener hijos en las mujeres actuales, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí uno empieza a ver que, claro, hay normas que tienen que ver con la edad, pero hay otras normas que tienen que ver con el momento histórico. Y esto es lo que nos ayuda a entender por qué los seres humanos somos bastante parecidos con los miembros de nuestras propias cohortes, pero quizás no tan parecidos en otras cosas con miembros de otras cohortes. Es decir, yo tengo 40 años, pero tengo más, en realidad me saqué años, es para hacer fácil los cálculos, porque si estamos en el 2020, tengo 40 años, quiere decir que nací en el año 80, yo en realidad soy del año 77, pero para hacerlo fácil, digo, si yo nací en el año 80 y estoy en el 2020, tengo 40 años, pero no es lo mismo tener 40 años en esta época, 40 años sería mi edad, pero no es lo mismo tener 40 años en esta época que haber tenido 40 años en el año, por ejemplo, qué sé yo, en el año 80, ¿sí? En el año 80 mi padre probablemente andaba cerca de los 40 años, por poner un ejemplo, y los 40 años de esa época eran 40 años muy distintos a los 40 años actuales. Yo a mi papá nunca lo vi a los 40 años, una persona ya era un adulto hecho y derecho. Yo jamás lo vi a mi padre con 40 años jugando a algo, destinando a tiempos de ocio el juego, un juego por ejemplo, es decir, como ahora me parece mucho más habitual porque lo veo en mis compañeros generacionales de 40 años, es decir, bueno, 40 años uno todavía no tiene esa percepción, uno se siente como en una juventud, como quien dice, muy distinto a cierta sensación de época de los años 80. O me voy a un ejemplo todavía un poco más atrás, pero digo, yo a los 20 años no estaba ni casado, ni trabajaba, estaba estudiando y todo lo demás. Mi abuelo con 20 años era una persona casada, con hijos, con responsabilidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cambió la biología? No, cambiaron las épocas. Entonces uno empieza a ver cómo hay que hacer todo un esfuerzo para poder entender los fenómenos humanos uno tiene que atender esas dos dimensiones temporales. La temporalidad de la edad, pero la temporalidad de la época. Y cómo en realidad nuestros procesos de desarrollo están influenciados y nosotros vamos cambiando nuestros comportamientos, pero los vamos cambiando por factores que están asociados a normas de edad, pero también lo vamos cambiando y vamos realizando transformaciones por factores asociados a normas que son de épocas históricas. Esto de las épocas, por eso acá yo anoté la palabra cohorte. Las cohortes es la idea un poco de las generaciones, pero no se limitan a las generaciones, porque una cohorte también podría ser una cohorte formada por personas de distintas edades. Ustedes son la cohorte de los que empezaron bibliotecología en línea, para poner un ejemplo simple, los que empezaron en el 2019. Bueno, si después se mezclan porque algunas veces nos atrasamos, nos
no sé qué, se nos pasa, bueno, pero para resumir, ustedes son en este momento el grupo de la cohorte de relaciones humanas del 2020 y no son sujetos de la misma edad, pero van a estar todos atravesados o van a ser todos miembros de la misma cohorte en tanto que comparten algo en común, ¿sí? En común están compartiendo el cursado de la carrera en el 2020. Eso los hace miembros, por lo menos de la misma cohorte, en términos del cursado de una carrera, por poner un ejemplo. Pero bueno, en psicología del desarrollo es más importante que tengamos la idea esta de la generación. Los millennials, los centennials, la generación de los 80, la generación que atravesó la dictadura del 76, la generación que era joven en el momento del 2001 y la crisis argentina. Es decir, uno podría como que ir percibiendo que somos parecidos a los de nuestra propia generación por el hecho de que hemos sido atravesados por experiencias socio-históricas similares, ¿sí? Entonces, hay normas, hay normativas, hay cosas que han sido esperables por haber vivido en una determinada época. Ahora nosotros somos también los de la cohorte que va a haber atravesado una pandemia. Entonces dentro de un tiempo dirán, uy, los de la pandemia, los que vivieron la pandemia, los que tuvieron que cambiar tanto sus comportamientos justamente porque el contexto sociohistórico de la época incidió tanto en modos de vincularse, en modos de relacionarse, el trabajo remoto, etcétera, etcétera. Entonces digo, uno está atravesado por una época. Por supuesto que con diferencias también ligadas a la edad, porque no es lo mismo esta época, para una persona que tiene 4 años, mi nena tiene cerca de 4 años. Entonces ella, ¿cómo vive la pandemia? Bueno, lo vive muy distinto a las personas que tenemos 40. Y a su vez las de 40 lo viven distinto a los que están en los 20. Y los de 40 lo viven distinto a los que están en los 70. Por poner un ejemplo, entonces digo, dos variables temporales, edad y cohorte. Pero la necesidad de que nosotros, para entenderlas, las juguemos en su interacción. Es decir, nosotros tenemos que pensar los comportamientos humanos que cambian según la edad, pero también cambian según las épocas y por lo tanto después hay como un interjuego de poder pensar la edad de las personas también ligadas a las épocas de las personas, ¿sí? Bueno, eso es un poco a lo que nos invita el contextualismo dialéctico, es decir, contextualizar el desarrollo, contextualizarlo no solamente en términos geográficos, es decir, dónde ocurre el desarrollo, en términos geográficos, porque no es lo mismo en China que en Argentina, dónde ocurre y en qué época histórica acontece el desarrollo, en qué momento sociohistórico acontece el desarrollo. Porque para poder explicar mejor el desarrollo, tenemos que prestarle atención a los contextos temporales del mismo. Y ahí vamos a ir viendo que por eso van a ir desarrollando más esta idea de que en el curso de nuestras vidas, para comprender nuestros cursos de nuestras vidas, vamos a tener que generar perspectivas contextualistas dialécticas, porque el curso de nuestra vida es muy singular justamente porque en el curso de nuestra vida ha estado atravesada por un contexto distinto al de otras vidas, ¿sí? Si yo digo las niñas superpoderosas, seguro que hay muchas de ustedes que van a sentirse identificadas porque es parte de vuestra cohorte, es parte de vuestra época. A mí me dice poco, ¿por qué? Porque cuando yo era chico, no era el dibujito animado que existiera, no era el dibujito animado que hubiese emergido. Y yo tomo ese tipo de ejemplos para que ustedes vean cómo es esto de lo que es un cambio cultural y un cambio de época. Piensen ustedes, por ejemplo, qué paradigma de familia está por detrás de las niñas superpoderosas. Un padre solo, chicas con apetencias de poder muy distintas a, piensen ustedes, los dibujitos como los pitufos, ¿sí? Para irme a algo un poco más antiguo, en donde hay otro modelo de mujer, otro modelo de femineidad, otro modelo de organización social, otro modelo de todo, ¿sí? Entonces piensen ustedes la familia Ingalls. Y me voy también a otra época histórica. Entonces, ¿qué modelo de familia había? ¿Qué modelo de mujer había? ¿Qué modelo de relaciones había? Y ahora piensen en Shrek.
qué modelo de familia hay en Shrek, cómo son las vinculaciones, con quién se termina casando el dragón y el burro, es decir, modelos. Bueno, cada época histórica, si uno empieza a percibir, empieza a darnos la pauta de que hay enormes diferencias comportamentales que se explican porque pertenecemos a cohortes distintas, porque las épocas van cambiando radicalmente y en esos cambios y en esas transformaciones se van evidenciando que la sociedad, que la cultura es la que cambia. Bueno, los modelos psicológicos más actuales ponen mucho énfasis en que para entender el fenómeno humano tenemos que estar muy atentos a los fenómenos socioculturales en los cuales los fenómenos humanos emergen, ¿sí? Sacarnos un poco los componentes, las ideas más innatistas, más biologicistas, y poner cada vez más el foco en los fenómenos socioculturales que definen muchos aspectos del desarrollo humano. Y en nuestro desarrollo también, muy importante, van a aparecer factores que son los que no están normados, los que no son esperables, los que no responden a un patrón, ¿sí? Las normas de edad tienen un patrón, tienen un programa. Las normas de época, cada época tiene su programa, tiene su patrón, ¿sí? Los aspectos no normativos es justamente todo lo que va a incidir en el desarrollo del curso de nuestras vidas, pero que no era esperable, que no estaba prescrito en ningún lado que fuera a acontecer y que sin embargo va a ser la diferencia central de nuestras vidas con las de otras personas. Por poner un ejemplo, digo, no está escrito en ningún lado a qué edad uno va a perder a sus propios padres, por poner un ejemplo. Hay cosas más esperables que otras, pero no es esperable que uno, qué sé yo, quede huérfano a los 3 años. Ahora, y si te pasa eso a vos, digo, no está escrito en ningún lado que a todos nos va a pasar algo parecido, que eso es lo normativo. La norma es lo que es esperable que a todos les acontezca. Entonces, lo no normativo es lo que nos acontece, no era esperable y que obviamente va a dejar una huella muy singular en cómo va a ser el tránsito de mi vida, ¿sí? El trayecto en mi propia vida. Entonces, esas son las 3 influencias que nosotros tenemos que mencionar. Influencias que son no normativas, influencias que son normativas asociadas a la edad, influencias que son normativas asociadas a las épocas históricas. Todas esas influencias tienen el mismo peso a lo largo de nuestras vidas. No. A mayor edad, cada vez nuestra vida se hace más singular. ¿Por qué? Porque a mayor edad, cada vez hemos tenido más influencias no normativas. Entonces, a mayor edad, más nos vamos diferenciando en el desarrollo de cada uno de nosotros con el desarrollo de los otros, porque más años tenemos, más influencias, más cosas azarosas nos han ido aconteciendo, más experiencias singulares nos han ido aconteciendo, más cosas no esperables nos han ido aconteciendo y que nos han ido haciendo como muy singular nuestras existencias, ¿sí? Es decir, qué sé yo, mi vida es muy singular y muy distinta a la de otro montón de personas de 40 años. ¿Por qué? Por cosas que no son normativas en la vida. Es decir, me crucé con el ajedrez cuando era chico, me gustó el ajedrez, empecé a jugar al ajedrez, etcétera, etcétera. Entonces ahora le dedico mucho tiempo a jugar al ajedrez. Eso es algo no normativo, que pasó en mi vida, pero que es muy significativo para mi vida. ¿Por qué? Porque yo me defino ahora como un ajedrecista. O, qué sé yo, empecé a estudiar psicología, hubo un concurso, me enteré que una cátedra que es relaciones humanas, que yo me metí en esa cátedra y acá estoy enseñando estos temas a bibliotecólogos. Nada, eso ya es parte de mi vida, me define ahora en muchos aspectos, es parte de un rol importante en mi vida adulta, docente en la universidad, no sé qué, no sé cuánto. Me marca, te direcciona, pero te direcciona lo que no es normativo de algo que no es algo que vayan a atravesar la mayoría de las personas. Ahora, sí es normativo en estas épocas, programas sociales, se espera de las personas adultas que trabajen, se espera de los jóvenes que estudien, se esperan de... Bueno, esas son las normas de la época actuales, se espera que se maneje inglés o se espera que se sepa computación. Bueno, cada época pone sus pautas. ¿Qué cosas han sido normativas en mi vida en términos históricos? Y bueno, fíjense, por ejemplo, en términos históricos, como, qué sé yo soy todavía en mi generación de 40 años,
muchos de mi generación, todavía muchos se formaron en escuelas o de varones o de mujeres. Yo soy de una generación en donde fui a un colegio que era el Colegio Montserrat, que era un colegio solamente de varones. Eso me pasó por una cuestión de la cohorte a la cual yo pertenecí. Yo soy nacido en el año 77. Soy de la cohorte, soy de la primer cohorte que no... que crecimos, que fuimos creciendo con el temor de que nos tocase el servicio militar obligatorio. Para muchos de los jóvenes de esta cátedra, deben pensar en el servicio militar obligatorio como una cosa de otro siglo. Bueno, no es tan de otro siglo, bueno, es de otro siglo porque es del siglo pasado, pero no es tan lejano. Y en mi vida fue algo de mi época, fue algo de mi cohorte. Bueno, ¿qué es ¿Qué peso tienen estos factores de épocas en nuestras propias historias de vida? Bueno, el peso más grande lo tienen. Esperen, voy a hacer un dibujo un poco más prolijo que esto, porque si no, no van a entender nada. Si esta es la edad, es decir, 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, 80, 90, 100 años. Bueno, si esta es la edad en la barra horizontal, en el eje horizontal, yo les decía, a más edad, cada vez más influencias no normativas vamos a ir teniendo, ¿cierto? Yo les decía, las influencias de las épocas no nos inciden del mismo modo en todas las edades. ¿Cuándo nos inciden más? Nos inciden más en la adolescencia y en la juventud. Después ya se estabiliza. ¿Por qué esta es la etapa de la vida en donde más nos van a incidir los factores de época? Porque en la juventud y en la adolescencia es cuando uno se abre más a su época, es cuando uno socializa con más intensidad que nunca, es cuando uno se pone más en contacto que nunca con ideas de cómo debiera de ser el mundo o con luchas concretas de ideologías de mundo, visiones de mundo, disputamos el sentido con respecto a lo que es la época, el tiempo, protestamos contra muchísimas cosas con las cuales nos fueron educando cuando éramos niños, es decir, es el momento en donde nosotros más interactuamos con el contexto de época. Entonces, mi adolescencia o mi temprana juventud tiene que ver con, qué sé yo, disputas que ahora me parecen tan antiguas como si en el Montserrat tenían que entrar mujeres o no, si la educación tenía que ser mixta o tenía que ser no mixta, y las ventajas o las desventajas. Piensen ustedes que con 40 años yo lamentablemente fui parte de una educación en donde todavía, qué sé yo, cuestiones muy machistas estaban absolutamente naturalizadas. Bueno, yo me considero una persona abierta que sigo cambiando bastante con respecto a las épocas. Quiero creerlo, al menos. Pero inevitablemente ya muchas huellas y muchas marcas de época en la identidad de cada uno de nosotros se consolida en la adolescencia y en la juventud temprana, porque es el momento en que más nos va a definir a nosotros como personas. Entonces yo ya soy de la generación que expresa, ay no, yo un libro lo necesito leer con papel, porque así fue toda mi trayectoria, así fue toda mi trayectoria vital. Entonces yo no soy un nativo digital. Yo tenía 18 años cuando estaba abriendo mi Hotmail y todavía uso Yahoo, y cuando a alguien le doy mi correo me dice Yahoo. Es como que te vende de qué generación perteneces, porque parece decir ser que, bueno, los que ya nacen en otra época ya, o mi sobrina que me dice, no, Facebook ya fue Facebook. Bueno, pero es mi generación. Entonces, los contextos, las normativas de época inciden mucho más en los momentos de la vida en donde uno tiene una apertura hacia la cultura y hacia las ideologías y hacia las cuestiones centrales de lo que está pasando en una vida social en esos momentos vitales. La adolescencia, la juventud, ¿sí? Es decir, si uno piensa
en estos momentos históricos, por ejemplo, cuáles son los cambios culturales más significativos que están aconteciendo, cuáles son las luchas más importantes que están en la agenda social, en la agenda colectiva, y es, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento de empoderamiento de las mujeres, el ni una menos, el derecho al aborto legal, gratuito, no criminalizado, es decir, es toda una cuestión que tiene que ver con algo que, si uno ve las marchas, bueno, no es que no haya personas de todas las edades, pero obviamente que lo que motoriza la transformación de las vidas sociales está muy ligado a una etapa, a un grupo etario, que es el de los jóvenes, el de las personas que vienen con unas energías a plantear nuevos paradigmas de vida colectiva. Y está perfecto que así sea, no sé si se comprende. Eso es parte de los procesos esperables de desarrollo, que no es algo solamente individual, sino que es algo colectivo. Y por último, si uno tuviera que pensar cómo es la incidencia de los factores normativos de la edad, esos son mucho más intensos en las primeras etapas del desarrollo, para después ir perdiendo peso, ir perdiendo peso, y volver a tener más peso en edades más avanzadas. ¿Por qué? Porque las cuestiones más asociadas a la edad son las programaciones biológicas, que tienen mucha fuerza para explicarte el comportamiento humano en las primeras etapas del desarrollo, el comportamiento al año, a los 2 años, a los 3 años, muchos cambios todavía están muy asociados a la edad, pero porque todavía también hay mucha fuerza de lo biológico en la determinación del comportamiento humano, pero lo va perdiendo, porque cada vez más tienen fuerza los factores psicosociales a la hora de comprender los procesos de desarrollo. Hacia las edades más avanzadas van a volver a ganar fuerza porque la biología, con su proceso de declive, nuevamente empieza a tener más incidencia en el repertorio comportamental de las personas. Entonces, en este modelo, ¿qué es lo que nos interesa ver? Que autores, estas ideas son de un autor que se llama Paul Walther. Autores de la psicología del desarrollo más actual han ido ayudándonos a entender que el desarrollo lo influencian múltiples factores, la multideterminación del desarrollo. Pero que el desarrollo es algo complejo que va a ir teniendo procesos de ganancias y de pérdidas a lo largo de todo el ciclo de la vida. Estos autores nos ayudaron a entender la multidimensionalidad del desarrollo. Entonces, cuando decimos la multidimensionalidad del desarrollo, multidimensionalidad del desarrollo, nos referimos a que el desarrollo humano es algo muy complejo porque vamos a tener que ver dimensiones biológicas, dimensiones psicológicas, psicosociales, dimensiones vinculares, ¿sí? Dimensiones que son del orden de las capacidades cognitivas. Entonces, el desarrollo humano no es algo simple, sino que es algo que tiene muchas dimensiones y que a su vez tiene muchas direcciones. Es multidireccional, es decir, el desarrollo humano, hay aspectos en nuestro desarrollo que, por ejemplo, si vemos lo que pasa con nuestro cuerpo, sí, tiene un proceso que es como de crecimiento en las primeras etapas, se meseta, y después tienen procesos de declive en muchos aspectos de la funcionalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces el desarrollo tiene direcciones que a veces son de ganancias y luego de pérdidas. Pero hay otros aspectos como, por ejemplo, la experiencia que vamos acumulando a lo largo de la vida. Y la experiencia que vamos acumulando de la vida tiene un proceso que es de una direccionalidad gananciosa a lo largo de toda la existencia. Y, por ejemplo, aspectos como puede ser la comprensión de nuestro lenguaje y el uso de nuestro lenguaje, eso es algo que se va incrementando a lo largo de la vida y que como que se sostiene a lo largo de la existencia y vamos enriqueciéndolo a lo largo de la vida. No es todo procesos de declives o procesos de pérdidas los que vamos a tener en el proceso de envejecimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué menciono estas cosas? Porque Walther es un autor que justamente nos va a ayudar a reconceptualizar el desarrollo humano. Desarrollo humano es lo que acontece desde que nacemos hasta que morimos. Y no es esta cosa simple de pensar una U invertida, sino que es un proceso complejo, en donde intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. En donde vamos a tener que hacer como un esfuerzo de entender lo que caracteriza cada momento de la vida, pero entender que la vida es un proceso, que es un curso, que es desde que nacemos hasta que morimos, pero que se enclava en una época, se enclava contextualmente, y los factores que son del orden de lo sociocontextual van a incidir mucho, porque una cultura, en definitiva, es lo que va a ir marcando
las posibilidades y las oportunidades y también las restricciones que va a tener el desarrollo humano, ¿sí? Por eso es tan importante incorporar estas ideas de edad y también de épocas. Bueno, con todo esto dicho, voy a seleccionar todo y voy a borrar. Con todo esto dicho, a mí me interesa este texto de Daisy Kresemian porque es el que más nos tiene que ayudar como a entender la complejidad de los fenómenos humanos y sobre todo la necesidad de contextualizarlos en lugares y contextualizarlos en épocas y poder ir percibiendo que entonces que el fenómeno humano es un fenómeno muy condicionado por factores de época, por factores de edad, por factores de contexto, pero que a su vez en esos mismos procesos de desarrollo hay algo importante a sumar, que es que nosotros somos agentes, es decir, que nosotros participamos activamente en el curso de nuestras vidas. En los cursos de nuestras vidas están influencias biológicas, influencias sociales, influencias de todo este tipo, pero a su vez la trayectoria que nosotros vamos a ir teniendo también está en parte regulada por el hecho de que nosotros somos seres que tenemos capacidad de agencia, es decir, tenemos capacidad de elegir determinadas metas, elegir determinadas áreas, seleccionar determinados intereses, seleccionar objetivos y modelar nuestro desarrollo también en ciertas direcciones y no en otras. Es decir, nosotros no somos solamente seres pasivos que respondemos y reaccionamos a nuestros contextos, sino que el hecho de ser seres que en emergencia dialéctica con nuestra cultura emergemos, implica que nosotros somos seres que participamos dialécticamente y que con nuestras elecciones, con nuestras decisiones, con nuestros comportamientos, no solamente nos apropiamos de la cultura de la época, sino que creamos la cultura de la época. Ser agentes quiere decir que nosotros somos actores y autores de nuestros propios procesos de desarrollo. Por supuesto que con más fuerza, justamente a partir de la adolescencia, en donde cada vez más marcamos nosotros nuestro proceso de desarrollo. Pero desde edades tempranas uno ya elige, selecciona, plantea metas, plantea objetivos y uno tempranamente con menos energía, después con más energía, es uno quien cada vez más participa como un agente en su propio desarrollo. ¿Cuál es el sentido de desarrollar muchas de estas cosas? Que nosotros también en esta unidad, hacemos como un esfuerzo de tener distintas perspectivas del campo de la psicología y de la psicología del desarrollo en particular. Tratar de percibir lo importante que es armar un paradigma contextual y dialéctico para la comprensión de los fenómenos humanos, ¿sí? La bibliotecología. Entenderla como campo que se estructura, como disciplina que surge en un determinado lugar o en una determinada época. El cambio que va a tener que tener como disciplina para adecuarse a los cambios que las épocas y las culturas plantean. Bueno, eso es para mí básico. Y por otro lado, la idea de la agencia, es decir, tenemos que poder utilizar estos términos para cuando pensemos, por ejemplo, el rol profesional. Es decir, nuestros roles claramente tienen mucho que ver con esto. Es como pensarnos como sujetos que tenemos que poder imaginarnos, bueno, qué vamos a construir nosotros como rol profesional. Porque los roles profesionales no son algo dados de una vez y para siempre, sino que al contrario, son la emergencia de un determinado contexto sociohistórico. Las bibliotecas emergen porque la condición humana requirió de la necesidad de acumular determinados saberes. Lo requirió y lo concretó, como quien dice, y lo transformó en una práctica, y actualmente ya se transforma también en una disciplina. Entonces, es volver a esta idea de cómo esto también va a ir cambiando según los cambios que se van a ir dando en las épocas históricas, ¿sí? Bueno, justamente el próximo módulo lo que vamos a hacer es trabajar un texto que yo expuse años atrás y que tiene que ver con eso, es decir, reflexiones que yo hago de posibles aportes del campo de la psicología a temáticas del campo de la bibliotecología, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto más o menos hemos tratado de desarrollar muchos de los aspectos centrales del texto de la Daisy Kresemian y que ustedes traten de ir
como acercándose a estas ideas de el contextualismo dialéctico, el peso de lo contextual en el desarrollo humano, los autores clásicos como Baltes, que nos han ido ayudando a entender esto, que el curso de la vida es sumamente complejo y todos los factores que entran en juego en dicha comprensión del desarrollo humano. Elder es otro autor también, Glenn Elder, importante, que por ahí está mencionado. Bueno, y este es un texto relativamente breve y creo que más o menos sencillo. Bueno, vamos a hacer entonces un corte de este módulo en este punto y en el próximo módulo vamos a trabajar esto que yo les digo que es un texto que presenté años atrás en una actividad que se hizo en la escuela. Bueno, saludos.